Entonces, buenas noches chicos, estamos en la clase número 3 de básicos en binarias, acá con el equipo de Binarias VIP. En esta ocasión les voy a hablar sobre análisis de mercado, y para poder realizar este análisis de mercado vamos a utilizar una herramienta que utilizan normalmente los traders, que se llama TradingView. Entonces yo les voy a empezar a compartir pantalla y vamos a ir viendo paso por paso. Entonces, a ver. Entonces, lo que tú tienes que hacer es venir al navegador, ¿cierto? Vamos a ir a Google. Escribimos aquí TradingView y pinchamos el primer link. Entonces te va a salir una página como la que estás viendo a continuación, ¿cierto? Entonces, para poder ingresar a TradingView, lo que tú tendrías que hacer sería... Espérenme un segundo, ¿dónde está la ventana? Mercados. Espérenme un poquito. Esta noticia, comentario. Qué raro. ¿Qué pasa acá? Espérenme un poco, espérenme un poco. Aquí sí, esto sí. Ya, entonces, cuando uno ingresa a TradingView, debería haber algo como lo que están viendo a continuación, que vendría siendo el gráfico del mercado, la situación actual. Ok, entonces voy a sacarles lo que se puede ver aquí. Entonces ustedes van a ver algo más o menos así. Ok. Entonces, ¿cuál es la gracia de esto y cómo se lee esto? Se preguntarán. Entonces, para ayudarlos un poco a entender, normalmente ustedes van a ver el mercado de la siguiente manera. Mecha. Aceptar. Entonces, cuando uno ingresa por primera vez a TradingView, lo ve de la siguiente manera. Con velas verdes y velas rojas. ¿Ok? Las velas verdes siempre van a indicar compras, y como yo les enseñé en la clase de velas, estas velas pueden ser tanto verdes como blancas, o las rojas pueden ser tanto rojas como negras, o en este caso azules. Eso va a depender de cómo ustedes la acomode visualizar el mercado. Yo normalmente uso blancas y azules, pero para este ejemplo los voy a dejar con esta para que se vayan acostumbrando a la visualización. Ahora, ¿qué es lo que uno necesita al momento de comenzar a analizar el mercado? Uno es reconocer la estructura del mercado. ¿A qué me refiero a la estructura del mercado? La estructura del mercado básicamente es esto: saber por qué baja o por qué sube el mercado. Pero no me está gustando este porque no es muy gráfico. Vamos a buscar otro par un poquito más explicativo que se pueda apreciar. A ver, ayer. Y aquí me gusta. Sí, este me gusta más. Ya. Entonces, para poder, en el caso de las opciones binarias, para poder analizar, lo primero que debes saber es reconocer la fuerza de las divisas. ¿Y a qué me refiero con fuerza de las divisas? Me refiero a analizar cómo está
la divisa en el minuto que tú estás analizando el mercado o estás mirando el mercado. Entonces, ¿cómo lo vamos a hacer para poder saber en qué estado está el par de divisas que queremos analizar para buscar un punto de entrada? Tenemos dos opciones. De hecho, o sea, es una opción, pero tienes dos formas de hacerlo. Por ejemplo, una de ellas es con esta página que se llama Live Chart, que te va mostrando en tiempo real la fuerza de las divisas. Y normalmente, cuando uno está viendo TradingView, se visualiza lo mismo que lo que tú estás viendo en la página anterior. En este caso, yo estoy mirando el AUD-Yen, que sería el dólar australiano y el yen. Como pueden ver acá, aquí tiene 3 barritas y aquí tiene 3 barritas. Por lo tanto, se podría decir de cierta manera que el mercado está consolidado. ¿A qué me refiero con esto? Por ejemplo, el mercado se mueve de 3 formas distintas, ¿ya? Una de esas formas es alcista, como esta de acá. Otra de las formas de la cual se mueve el mercado es bajista, como acá. O puede ser consolidado, como es acá, que se mueve hacia el costado. ¿Ok? De hecho, si yo pudiera achicar esto, se vería más claramente. Claro, a ver, aquí está. Aquí se ve mejor. Entonces, por un lado tenemos el mercado alcista, por otro lado tenemos el mercado bajista y el mercado consolidado, que son las 3 formas por las cuales el mercado se puede mover, hacia arriba, hacia abajo o en paralelo, que también se le conoce tendencia paralela, es tendencia alcista, tendencia bajista y tendencia paralela. ¿Se entiende hasta ahí? ¿O los mareé un poco? Chicos, ¿se entiende o no se entiende? Chicos, ¿sí? Perfecto. Ya, bacán, bacán. Ya, entonces, ¿cómo tú puedes reconocer una tendencia sin tener que estar, por ejemplo, sin tener que estar tanto rato mirando el gráfico en este caso? Es muy simple. Lo que tú tienes que hacer como primer paso es, a ver, voy a buscar aquí, vamos a anotar. Entonces, paso 1, ver la fuerza de las divisas, ¿cierto? Como segundo paso, ver la estructura, es la que les decía anteriormente, estructura. Puede ser bajista, no, al revés. Alcista, puede ser bajistas o pueden ser consolidadas. ¿Ya? Consolidadas. Y la tercera forma, que esa la voy a mostrar ahora, es reconociendo soportes y resistencias. ¿Ok? ¿A qué me refiero con el punto 3? Se los voy a dejar por aquí para que lo puedan visualizar y lo pueden ir anotando si es que tienen un cuaderno por ahí o una hoja o lo que sea. Ya, entonces tenemos tendencia alcista, tendencia bajista y tendencia consolidada, ¿cierto? Entonces, por ejemplo, cuando yo le estoy hablando de soportes y resistencias, es lo siguiente. El soporte es el punto más bajo del cual el mercado no rompió. ¿A qué me refiero con esto? Miren, les voy a mostrar. Por ejemplo, acá tenemos un soporte, porque el mercado bajó y rebotó, ¿ya? Entonces, cada que ustedes vean este movimiento y el mercado haga un retroceso, a esto se le llama soporte. ¿Ok? Ahora, lo mismo pasa cuando el mercado va subiendo y hace por ejemplo, un rebote, que vendría siendo acá arriba. Pero a diferencia del de abajo, el de arriba se reconoce como resistencia.
porque el mercado está resistiendo el precio de el cual es o sea, el precio de la fuerza de la divisa en este caso que está subiendo. Por eso se le conoce como resistencia y el de abajo se conoce como soporte. ¿Ok? Entonces, tenemos la resistencia y los soportes. Entonces, normalmente un trader lo que debe hacer al principio, cuando recién está como aprendiendo, es reconocer estos dos puntos como primer paso, para ir viendo ya cómo se está moviendo el mercado. Entonces, ustedes ven, aquí tocó, ahí también tocó. Entonces, por ejemplo, uno va analizando y va buscando. Para reconocer una tendencia alcista o bajista, siempre hay que buscar un soporte más alto que el soporte anterior. En este caso, por ejemplo, aquí tenemos un soporte, aquí hay otro, aquí hay otro, aquí hay otro, ya que hay otro. Entonces, el mercado lo que está haciendo es lo siguiente. Fíjense. Entonces, el mercado sube, retrocede, o sea, el mercado sube, retrocede para acá, que el soporte, después vuelve a subir, después vuelve a bajar, después vuelve a subir, vuelve a bajar, baja aquí, si quiere bajar ahí, después vuelve a subir. Y solo con eso, nosotros podemos decir que tenemos una tendencia alcista, por el movimiento que está haciendo el mercado. ¿Ok? Lo mismo pasa con las tendencias bajistas, pero en este caso nosotros estamos buscando resistencias. Vendría siendo, por ejemplo, aquí hay una, aquí hay otra, aquí hay otra, ahí hay otra, y ahí hay otra. Entonces, en este caso, el mercado está haciendo lo siguiente. Está haciendo ahí, llega, retrocede, llega, retrocede, llega, retrocede, llega. Y tenemos una tendencia bajista. Y en el caso de la tendencia paralela, el movimiento suele ser más corto. Como por ejemplo, como pueden ver, denme un segundito. Como se puede ver aquí. Ahí. Ven que el mercado no sube ni baja, entonces se mantiene de forma paralela. Entonces ahí uno se puede identificar una consolidación. Porque si usted ve, está dentro de un rango que vendría siendo este. Entonces el mercado va a estar haciendo esto. ¿Vale? Se supone que debería estar haciendo lo siguiente. Yendo así hacia abajo, después hacia arriba, después hacia abajo, después hacia arriba, después hacia abajo. Pero no rompe para ninguno de los dos niveles. Por lo tanto, es un mercado consolidado que va a seguir bajando hasta un punto que puede que rompa hacia arriba, como puede que rompa hacia abajo. ¿Ok? ¿Se entiende hasta ahí? ¿Tienen dudas? Se los repito nuevamente. ¿Dudas, consultas hasta el momento? Antes de seguir. ¿Me escuchan, cierto? Ya, súper, bacán. Entonces, voy a buscar otro par quizás que esté mejor, mejor visto de manera, a ver. Pam, 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 pam. Ujú, ujú. Vamos a ver. Ya. Ya, mira, aquí va a ser más fácil de explicarles. Entonces, como les iba diciendo, el mercado siempre va a tener tres estructuras. De hecho, que aquí se pueden visualizar de mejor manera, que son la estructura. No. Espérenme, acá está. Entonces, tenemos estructura alcista, la paralela y aquí una estructura bajista, ¿cierto? Entonces, básicamente lo que nosotros debemos hacer al momento de estar analizando el mercado es
testear un punto en el retroceso, ¿ok? Es decir, donde retrocede el mercado es ahí donde nosotros queremos entrar a la operación. ¿Por qué? Porque es un punto más seguro. Y de hecho, con el tema de la soporte y la resistencia, es fácil reconocerlo en base y en base a estas dos páginas también. Porque aquí también te puedes dar cuenta si la tendencia va a ser alcista o bajista o ya se está consolidando. Entonces, súper importante, el primer paso, analizar la fuerza de las divisas. El segundo paso, como les iba diciendo, es reconocer la tendencia. Ver si realmente se está formando una tendencia alcista, bajista o consolidada. En el caso de las tendencias alcistas, siempre nosotros vamos a buscar compras. En el caso de la tendencia bajista, siempre vamos a buscar ventas. ¿Ok? Ahora, ¿qué otra forma? ¿Por qué, por ejemplo, no se preguntan por qué están estas como mechitas? O creo que se lo expliqué cuando estuvimos viendo los patrones de vela. Pero básicamente lo que indican las flechas es, o sea, las mechas, es eh, que el precio en algún punto de cuando estuvo avanzando llegó ahí, pero no se reflejó de manera completa, por lo tanto es un posible punto de retorno o de retroceso, que es cuando el mercado puede volver a llegar a ese punto en un periodo anterior. ¿A qué me refiero con esto? Miren, se los voy a hacer gráfico para que me puedan entender. Por ejemplo, ustedes marcan un soporte, o sea, una resistencia en este punto. Y si nosotros comenzamos a retroceder, debería haber llegado en otro punto. A ver, estaba ahí. Entonces, si yo retrocedo, debería haber llegado en... Vamos a ver si llegó o no llegó. Miren, por ejemplo, ahí llegó, pero ahí está haciendo un tipo de resistencia que se rompió. Por ejemplo, ahí también llegó. Entonces, por ejemplo, a eso me refiero con que las mechas igual te dan información, aunque uno no lo crea, por lo menos para el caso de las opciones binarias. Porque te dan, de cierta manera, un punto de entrada antiguo que se puede volver a replicar en tu operativa actual. ¿Ok? Entonces, por ejemplo, lo otro que también que en este caso podemos ver patrones de los cuales estuvimos hablando ese día en clase. Por ejemplo, uno de los patrones es este, miren. Acá está. Es ese, este que está aquí. ¿Se acuerdan cómo se llama ese patrón? Lo vimos en clase. ¿Se acuerdan o no? Ese, ese patrón de vela, ¿cómo se llama? ¿Se acuerdan? El que tiene la flechita amarilla. Me dice, ¿se acuerdan o no se acuerdan? ¿Quedaste colgado en esa clase? Bueno, esta fecha se llama, o sea, sí, pues esta vela se llama martillo invertido, que como les decía esa clase, lo que representa es que va a continuar la tendencia, en este caso es una tendencia alcista, porque medio bajó y después siguió, ¿ok? Por ejemplo. Por ejemplo, otro de los patrones que pudimos ver ese día es este, el martillo invertido. Llega de una tendencia alcista y conlleva una tendencia bajista.
Entonces, por eso es súper importante también que estudien, porque lo que se ve en las clases se replica acá y les sirve también. Por ejemplo, miren este. Ese vendría siendo, ese ya vendría siendo como una doji. Porque no es como un patrón, es como un cambio de tendencia. A ver si se ve otra por ahí. Una más clara. Mira, ese es un patrón que se conoce como estrella de la mañana. O no, miento, la estrella del atardecer, que viene de una tendencia alcista y cambia a una tendencia bajista. A ver, vamos a ver, otro patroncito. No, no veo ninguno por aquí. A ver, vamos a cambiar a euro dólar. A ver qué tal. A ver cómo se está euro dólar. Igual está consolidado. Euro, dólar yen. Dólar yen, a ver. Este podría servir. Sí, me puede servir. Y entonces. No es que cada vela tenga un patrón, Joseph. Pasa que las velas te dicen a ti, o sea, ¿a qué me refiero con patrón? Los patrones son, por ejemplo, información que te traiga el mercado sin decírtelo de alguna forma, porque ¿para qué te sirve reconocer un patrón? Para saber en qué minuto puede que el mercado siga subiendo o baje. ¿Cachai? Por eso uno tiene que aprender a leer el mercado de cierta manera. Y una forma fácil y práctica es con los patrones de velas. Por eso es súper importante que por lo menos aprendan los patrones básicos que son los que están dentro de la guía que les pasé por WhatsApp para la gente que estuvo en la clase de patrones de velas. ¿Ya? Como primera tarea. Entonces, por qué se las pasé antes? Porque íbamos a ver esto. Entonces, idealmente que la estudien y si van teniendo dudas o consultas, me puedan consultar sin problema y les voy a resolver todas sus dudas. Ah, mira, aquí hay una consolidación. En- justo estaba buscando eso, una consolidación un poco más gráfica. ¿Dónde está esta cuestión? Acá está. Aquí. Entonces, por ejemplo, ¿qué se puede hacer en estos casos? Uno tiene opciones para poder operar aquí, pero yo les recomendaría no operar por ahora, porque igual es complejo y no es certero a 100% hacerlo en este minuto, o sea, para la gente que está recién aprendiendo. Pero la opción que tienen es ir bajando la tendencia hasta que vean una tendencia más clara. ¿A qué me refiero con esto? Por ejemplo, yo le estoy mostrando el mercado a 30 minutos. ¿Qué quiere decir? Que cada una de estas velas tiene una duración de 30 minutos. ¿Ok? Por ejemplo, si lo bajo a 15, todas estas velitas tienen una duración de 15 minutos. Si la bajo a 5, ya se ve un poco más, ya cambia el mercado. Pero aquí sigue la consolidación. Pero cada de estas velas duran 5 minutos. Vamos a seguir bajando. Sigue la consolidación. Y aquí recién se podría ver se puede ver un poquito mejor el mercado. ¿Ven? Pero aún así, las velas son cortas. Por lo tanto, yo no les recomendaría que ustedes operen cuando ven esto. Porque las velas son muy cortas. Entonces, por ejemplo, no sé, ustedes entran aquí, por ejemplo, o no, entran aquí pensando que puede ser una compra, pero se mantiene abajo. O aquí piensan de nuevo, o puede ser una venta y termina arriba. Entonces el mercado les va a ir haciendo eso. Y en este caso sí sirven usar los patrones, porque ahí te puedes dar cuenta hacia dónde va el mercado. Por ejemplo, acá.
Este patrón se llama martillo invertido, que también lo vimos en clase y también está en la guía de estudio que les pasé. ¿Cuál es la gracia? Que el martillo invertido... ¿dónde está esto? Espérenme, ups. Acá está. El martillo invertido siempre aparece cuando viene de una tendencia bajista, ¿cierto? Esto es bajista. Y luego hace un cambio de tendencia alcista, que en este caso vendría siendo este. Entonces, este es un patrón súper común que lo van a ver casi siempre. Por ejemplo, si yo sigo avanzando acá, este se llama estrella del amanecer, que al igual que el martillo, viene de una tendencia bajista y apertura en una tendencia alcista. Vamos a buscar otro, a ver si encontramos otro martillo. Mira, no. ¿A dónde tenemos el cambio? Ya mira, por ejemplo, acá está el otro que les comentaba ese día también y que también lo pueden encontrar en la guía de estudio, que es este de aquí. Ay, que es ese de ahí, que vendría siendo el hombro ahorcado, que es el contrario a el martillo. Viene de una tendencia alcista y continúa con una tendencia bajista. Entonces, en base a lo que les comentaba de los soportes y resistencia, acá ustedes tienen una resistencia, porque el mercado no rompió acá. Por lo tanto, este puede ser un posible punto de entrada. ¿A quién le llamas punto de entrada? Es el punto en el cual tú vas a iniciar tu operación, que tú vas a entrar al mercado. ¿Ok? Entonces, por ejemplo, si tú entras acá, entras a 1 minuto, justo aquí, terminas aquí abajo. Por lo tanto, ganas la operación. ¿Se va entendiendo hasta el momento? Me dejan un 1 si se entiende, o me dejan un 2 si no se entiende, si no lo repetimos y volvemos al inicio y seguimos conversando un poco del tema. Porque por lo menos a mí igual me costó un poco entenderlo, de cierta manera. Entonces igual me interesa que aprendan y que entiendan. Ustedes me dicen si se entiende o no se entiende. Ya, bueno, ya bacán. Entonces, por ejemplo, voy a, voy a recapitular un poco, ¿ya? Entonces, voy a quitar esto y voy a... Entonces, por ejemplo, uno cuando... Bueno, voy a volver al inicio rápidamente ya que somos pocos, no va a ser tanto el drama y ya los que ya lo escucharon les sirve como repaso. Entonces, esta plataforma se conoce como TradingView, ¿ya? Tú puedes ingresar buscando en Google directamente, vas a Google, TradingView, ¿cierto? Y te va a salir de los primeros. Entonces, por ejemplo, tú aprietas TradingView y vas a entrar en esta página. Y siempre me pierdo aquí cuando quiero buscar el gráfico. Así que denme un pequeño segundo.
¿Dónde está? De nuevo me voy a esta cuestión. Denme un pequeño segundito. Ay, señor, ¿dónde está esto? Y ahí está. Entonces entonces tú entras a TradingView y lo vas a ver de la siguiente manera. Sin gráficos, o sea, sin dibujos, sin ni una cosa. Se va a ver tal cual como se lo estoy mostrando yo. Y ahora, lo otro, que como les decía, estas velas representan el movimiento del mercado. Es decir, por ejemplo, cuando ustedes ven velas verdes, es porque el euro está más fuerte. Y cuando ven velas rojas, es porque el dólar está más fuerte que el euro. Ahora, ¿cuál es una forma para reconocer el... Ay, ¿qué pasó? Se me fue para atrás. Ay, ya, ahí sí. Entonces, ¿cuál es una forma de reconocer si el mercado está alcista, bajista o consolidado? Que son los tres tipos de estructura de mercado. Tienen dos páginas web. Una de las páginas es LiveChart, que te va a mostrar el estado de las divisas en tiempo real. Entonces, por ejemplo, nosotros estamos analizando el euro dólar, en este caso. Entonces vamos a LiveChart y vemos que el euro tiene 4 velitas y el dólar tiene 3 velitas. Por lo tanto, si el euro tiene 4 velitas y el dólar tiene 3 velitas, ustedes podrían decir así simplemente que la tendencia del mercado es alcista. Por lo tanto, ustedes van a buscar operaciones en compra. Y como pueden ver, la tendencia realmente sí está alcista. ¿Por qué? Porque ustedes pueden ver que tiene bajos más altos. Entonces, por ejemplo, aquí tenemos uno, que aquí uno le pone el soporte, que el soporte es, por ejemplo, un punto el cual el mercado llegó, pero no rompió, por lo tanto, actúa como un soporte del precio del mercado. Aquí tienen otro, y se repite, y aquí tienen otro. Oye, ese no, ese. Entonces, ahí ya tienen, otra vez. Entonces ahí tienen 1, 2, 3, 4 soportes. Entonces, ¿cuál es la idea? La idea de esto es que ustedes entren en estos puntos. Cuando el mercado retrocede. Por ejemplo, aquí. Por ejemplo, aquí. Por ejemplo, aquí. Entonces, por ejemplo, uno puede operar solo reconociendo soporte y resistencia, que es lo que le estoy enseñando ahora. Entonces, por ejemplo, si ustedes ven que el mercado viene bajando, por ejemplo aquí, toca aquí, y ustedes entrarían en la siguiente vela, que vendría siendo esta. Si entran a 1 minuto, la ganan. O por ejemplo, si entran a 2 minutos, también la ganan, porque el mercado va a tender a subir. ¿Ya? Bueno, o sea, sí, la estábamos conversando, Feña, pero la puedo repetir sin problema. Mira, es súper simple. Dame un segundo que voy a... Ay, que soy loco, se puede hacer así. Ahí, ya, entonces. Tú, por ejemplo, estás analizando un par de divisas, que en este caso es el euro dólar, que es el más común, insisto. Yo lo uso hasta de ejemplo, porque es el más común y el que más se utiliza. Entonces, por ejemplo, tú empiezas a ver el mercado y empiezas a ver que el mercado se comienza a mover, ¿cierto? Entonces, tú podrías identificar de manera casi simultánea, si ya tienes entrenado la visión, de dónde puedes encontrar tú un soporte y una resistencia. En este caso, yo puedo ver un soporte acá. ¿Por qué? Porque el mercado viene bajando
te hace un pequeño retroceso, sigue bajando y llega acá y después rebota. Entonces, por ejemplo, ahí ya uno puede reconocer un soporte. ¿Ok? Por ejemplo, si tú vas viendo, acá tenemos otro soporte y se repite 2 veces. Tocó aquí y tocó aquí. Después, si uno sigue subiendo, aquí hay otro soporte y tocó 3 veces. Entonces ahí tienes 3 posibles entradas en tendencia alcista. Después tienes, por ejemplo, acá hay otro soporte. Acá, por ejemplo, a ver, ahí hay otro. Si sigo mirando hacia el lado, si nos vamos al lado, aquí hay otro, y así. En cambio, las resistencias son muy similares a los soportes, solo que es desde arriba hacia abajo. ¿A qué me refiero con esto? Por ejemplo, aquí tienes una resistencia. El mercado subió, pero hizo un retroceso. Aquí lo mismo. Mercado subió, pero tendió a la baja. Acá tenemos otro. Mercado subió, pero hizo un retroceso. Y así es como uno puede reconocer soporte y resistencia. ¿Queda claro? O lo vuelvo a repetir. Ya, súper. Bacán. Entonces, volviendo a lo que estábamos conversando. Dame un segundo, voy a quitar los dibujos para que no me estorben. Entonces, además del soporte y resistencias, como decía al principio, tienen que reconocer si la tendencia alcista, bajista o consolidada. Entonces, no, aquí no, acá. Entonces, tenemos. Uno para reconocer una tendencia alcista siempre tiene que ver bajos más altos. ¿A qué me refiero con eso? Con esto. Por ejemplo, aquí tenemos un bajo. Si uno va mirando, este bajo es más alto. Aquí tenemos un bajo más alto y aquí tenemos un bajo más alto. Entonces aquí tenemos una tendencia alcista. Por lo tanto, en las tendencias alcistas siempre uno va a buscar compras. Lo mismo pasa con las tendencias bajistas, pero a diferencia son bajos, o sea, altos más bajos. Sería, aquí tenemos un alto, el alto es más bajo y el alto de acá es más bajo. Por lo tanto, sería una tendencia bajista. Es una forma simple de reconocerlo. Y ahora la tercera, y que de repente es la que más complican a la gente que está aprendiendo trading, son las tendencias consolidadas, que es o paralelas, que en este caso vendrían siendo, por ejemplo, la que está aquí. Es esta que está acá. ¿Por qué se le llama tendencia paralela? Porque en estas zonas es cuando el precio se iguala entre pares. ¿Qué es decir? Que el euro va a tener la misma fuerza que el dólar o viceversa. Por lo tanto, va a generar una consolidación que tú no vas a saber si el mercado va a romper hacia arriba o a romper hacia abajo. En este caso, si uno se fija bien, rompió hacia abajo. Llega aquí, empezó a romper, se tiró hacia abajo. ¿Ok? Van entendiendo, van anotando, van quedando mareados un poco. Si no entienden algo y quieren que se lo repito, no tengo ningún problema. No los quiero llenar tanta información porque igual es harto, entonces vamos a ir de lo más básico a lo más complejo. Me dicen sí, 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 no. Chicos, ¿se entiende o no se entiende? ¿Sí? Más o menos. ¿Dónde te perdiste, Seba? Para ver si te puedo ayudar con tu duda.
Ya mira, voy a borrar todo de nuevo y te lo voy a explicar. Aquí tienes un ejemplo muy visual. Por un lado, tienes la tendencia alcista y por el otro tienes la tendencia bajista. Pero tú me podrás decir cómo voy a saber yo que realmente es una tendencia bajista. Es simple. Ya por un lado tenéis que empezar a bajar y todo el tema. Pero tienes esta confirmación que son los altos más bajos. Aquí tienes el primer alto, que es el más alto. Acá tienes uno que es más bajo. Acá tienes otro alto que es más bajo. Otro alto que es más bajo. Entonces ahí tienes 3. 1, 2, 3, 4. Ahí tú dices, es tendencia bajista. Ahora, si lo quieres confirmar, vas a las páginas que les di en el inicio, que si quieren les puedo dejar los links en el chat para que los puedan ver. Ese es uno, Slide Chart, y el otro es Forensic Wake. Es este de acá. Entonces, les recomiendo que ustedes guarden esas dos páginas en favoritos, en la pestaña del navegador, para que siempre los tengan ahí. ¿Ya? Y los tengan a la mano. Cuando yo les muestro las páginas, ¿se ven o no se ven? ¿O ustedes solo ven el TradingView? Que debería verse la página en todo caso. Ah, sí, sí se ve. Y entonces, ahora yo creo que ya nos quedan más o menos 10 minutos antes de terminar la clase, así que me gustaría, les voy a abrir los audios ya que somos poquitos para ver si tienen dudas y sea más fácil de resolver. Así que si me dan un segundo, los voy a habilitar. Denme un pequeño segundito. Entonces ahora ustedes pueden hablar cuando ustedes quieran y vamos resolviendo dudas o comentarios, como ustedes prefieran. ¿Se entendió el tema de la estructura de mercado y el soporte y resistencia o no se entendió? No, no hay de qué. Yo feliz de ayudar a los chicos para lo que necesiten. Así que igual gracias por estar acá. Yo creo que ya por la hora, para no alargarme tanto, voy a cortar la grabación aquí. Así que gracias a todos por estar y nos veremos en otra oportunidad.